Agárrate bien a tu silla porque lo que te voy a contar es tan explosivo que podría hacer temblar los cimientos de la televisión. ¿Imaginas a Jorge Javier Vázquez, ese titán del cotilleo, interrumpiendo su idílico verano en Marbella, con el sol acariciando la piel y el rumor de las olas como única música para atender una llamada de Mediaset? Pues así fue, un mensaje que no admitía dilación ni excusas, la llamada que lo cambiaría todo. No era un simple chismorreo, no era un consejo ligero sobre el nuevo plató. Se trataba de una crisis de proporciones épicas que la cadena no podía seguir escondiendo. La protagonista de este terremoto, un nombre que resonaba en los pasillos con un eco cada vez más apagado. Terelu Campos. La situación en los despachos de Madrid era asfixiante, con un calor que superaba la sofocante temperatura exterior. Los directivos, antes tan serenos y seguros, ahora se movían como fantasmas atormentados por las últimas cifras. Un 9% de share en julio. Esa cifra era un abismo, un pozo sin fondo que se tragaba la esperanza de un verano tranquilo. Se lanzaban documentos con estadísticas alarmantes, se cruzaban miradas de acusación. En medio de ese desbarajuste, alguien murmuró la idea que nadie se había atrevido a mencionar: una lista negra interna, un registro no oficial de los que ya no sumaban, de los que restaban, de los que en lugar de atraer repelían. El nombre de Terelu Campos, con un historial que olía a pasado, se marcó en rojo vivo en la cúspide de esa infame relación. La seguían su hija, Alejandra Rubio, y en un escalón inferior, Carlos Constancia, cuya presencia había generado más indiferencia que entusiasmo. En una reunión al más alto nivel, un directivo, con una franqueza gélida, soltó una frase lapidaria que heló la sangre de todos: o hacemos una purga masiva o Mediaset terminará pareciendo Canal Sur los domingos por la tarde. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. Nadie replicó, nadie osó contradecirlo. La necesidad era palpable, pero la pregunta clave era quién se atrevería a ejecutar semejante limpieza. Nadie quería mancharse las manos, hasta que un alma audaz cuyo nombre se desconoce sugirió lo impensable: hay que llamar a Jorge, que lo haga él. Y tú, si no quieres perderte ni un solo detalle de este dramático desenlace, debes suscribirte ahora mismo a Alerta Rosa. Es la única forma de estar al tanto de todo. La noticia era inaudita. A Jorge lo encontraron en su paraíso marbellí, disfrutando de la vida. Con su cerveza en la mano, un bronceado perfecto y sus gafas de sol, su tono era de lo más desenfadado. Al principio bromeó creyendo que la llamada era para discutir trivialidades. Sin embargo, en cuanto escuchó los escalofriantes datos de audiencia, los informes de marketing y las conclusiones que todos temían, su actitud cambió drásticamente. En cuestión de minutos, pidió una videollamada y con una intensidad que eclipsaba la pantalla, apareció en el despacho. Con su habitual energía, la misma que despliega en un directo, fue directo al grano. Si quieren salvar la próxima temporada, tienen que cortar de raíz. No hay otra solución. Y todos entendieron a quién se refería, no necesitó pronunciar un nombre. Se refería a esa colaboradora que, según su análisis, ya no conectaba con la gente, que provocaba una reacción de rechazo. La comparó con ese plato de comida recalentada que nadie quiere, por mucho que se intente disimular. Y fue más allá, pidiendo que se acabaran los privilegios, que se cerrara la puerta a los apellidos que evocaban una era ya caducada. Basta de los Campos, de Terelu, de Carmen, de Alejandra. Basta de la nostalgia. Es momento de un cambio radical, de sangre nueva, de bríos renovados. Si no lo hacen ahora, no habrá forma de levantar la temporada de otoño. Tras soltar su sermón, colgó dejando un vacío cargado de tensión. El silencio en el despacho se hizo insoportable, pero la decisión ya estaba tomada. Había que llamarla, había que decírselo. No había vuelta atrás. Y tú, si no te has suscrito todavía a Alerta Rosa, ¿a qué esperas? Suscríbete ya mismo y no te pierdas ni una exclusiva. Mientras tanto, en la soleada Marbella, Terelu seguía su rutina de verano. Se dejaba fotografiar en posados estratégicos para revistas, sonreía forzadamente ante los flashes, paseaba lentamente con su nieto y su niñera, y en los momentos de soledad su rostro se tornaba agrio, revelando un fastidio que no podía ocultar. Aparentaba una serenidad que no sentía. Era una veterana en este mundo y sabía que la televisión era volátil, que un día estás en la cima y al siguiente en el olvido. No sabía que su final ya estaba escrito. El teléfono sonó a media tarde, era el director de contenidos. Le dijo que tenía que volver a Madrid esa misma noche. Era una urgencia. Ella se quedó perpleja, no entendía qué pasaba. Él solo le insistió en que debía regresar en persona, sin más explicaciones. Algo en su voz le hizo sentir un escalofrío. Ella, con la excusa de la familia, intentó resistirse, pero él no le dio opción, no hay tiempo para excusas. A regañadientes accedió. 2 horas después, ya en el AVE, la soledad era su única compañía. Con el móvil en la mano, repasaba mentalmente las escuetas palabras que el director le había dado.
Reunión urgente, tema delicado, es crucial que estés en persona. El paisaje pasaba a toda velocidad, pero ella sentía que el tiempo se había detenido, que algo irreversible estaba sucediendo. Presintió que se avecinaba algo grave, una especie de final, pero no quería ponerle nombre. Se equivocaba, lo que le esperaba en Fuencarral no era una reunión para renegociar un contrato, era su sentencia. Al llegar a la estación no había cámaras ni un solo reportero, solo un coche discreto que la llevó directamente a las oficinas. En el vestíbulo 3 personas, ninguna con una sonrisa, la esperaban, la subieron en silencio, pasaron por pasillos desiertos donde los pocos que quedaban evitaban su mirada. Todos sabían o intuían lo que iba a pasar, pero nadie decía nada. La puerta de la sala se abrió, ella entró y se cerró tras ella. Y ese momento, ese preciso instante, fue el preludio del fin de una era. No olvides que en Alerta Rosa tendrás la información primero. Suscríbete ya mismo y no te quedes atrás. La habitación, gélida por un aire acondicionado que soplaba sin piedad, estaba saturada de una tensión casi tangible. Frente a ella, sentados sin un ápice de calidez, estaban 3 figuras: el director de contenidos, la jefa de imagen corporativa y un abogado. La ausencia de Jorge Javier era notoria, pero su influencia se sentía en el ambiente como un rastro de perfume amargo. Terelu se sentó en silencio, nadie se molestó en ofrecerle un vaso de agua o una taza de café. Solo una carpeta negra y la pesada atmósfera eran los únicos elementos de la escena. El director rompió el silencio con un agradecimiento formal por su rápida llegada. Ella asintió sin apartar la mirada de él. Con una pregunta que se le atascaba en la garganta, inquirió si había pasado algo grave. Él exhaló con cansancio, buscando el apoyo visual de sus colegas antes de soltar la noticia con una solemnidad forzada. Hemos tomado una decisión. Le explicó que no era un capricho del momento, sino la conclusión de un largo proceso, una acumulación de factores, el agotamiento de su imagen, el veredicto implacable de las audiencias, la percepción de un público que ya no conectaba con ella. Terelu escuchaba, imperturbable en apariencia, aunque un temblor invisible recorría su cuerpo. Preguntó si se trataba de un cambio de horario o de programa. El director negó con la cabeza, su expresión era definitiva. Es más que eso, es el final. Le aclararon sin ambajes que Mediaset había decidido poner fin a su relación profesional, que no había espacio para renovaciones de contratos ni para futuras colaboraciones. Nada, la incredulidad se apoderó de ella por un instante. Era una decisión irreversible, podrían reconsiderarlo. La respuesta fue un no categórico, sin lugar a dudas. El abogado le entregó la carpeta negra. Dentro, el documento que sellaba su despido. Lo habían redactado con antelación, con la certeza de que no había marcha atrás. Abrió la carpeta con manos que apenas podía controlar. Sus ojos recorrieron el papel, reconociendo al instante la frialdad del lenguaje empresarial, el mismo tono que había presenciado en otras despedidas, en otros finales abruptos. No había mención a su trayectoria, ni gratitud, solo fechas, cláusulas y una liquidación calculada. Al levantar la vista ya no hizo preguntas. Solo buscó un atisbo de compasión en los rostros de quienes tenía enfrente, pero no encontró nada. La jefa de imagen corporativa le aseguró que intentarían manejar la noticia con tacto para preservar su figura pública, pero que la presión por las cifras era insostenible. La frase cerrar una etapa se repitió como un mantra vacío. Terelu se levantó con lentitud, guardó la carpeta en su bolso y se fue sin despedirse. El pasillo parecía interminable. La cruda realidad la había golpeado con una bofetada helada y aún no tenía la fuerza para reaccionar. Y si quieres saber qué pasará después de este momento tan crucial, tienes que suscribirte a Alerta Rosa, porque solo aquí sabrás todo antes que nadie. El viaje de regreso a su apartamento en Madrid fue un calvario en silencio. No llamó a nadie, ni a su hermana, ni a su hija, ni a su representante. No había lágrimas, no había gritos. Simplemente se dedicó a mirar por la ventanilla, mientras en su mente se reproducía una y otra vez la película de los últimos meses. Esas miradas de desdén de algunos colegas, los comentarios viperinos en las redes sociales, los incómodos silencios en las juntas, los platós semivacíos. La cadena lo entendió ahora, la había abandonado hacía tiempo, solo que nadie se lo había dicho. Estaban esperando el instante perfecto, y ese momento había llegado. En su casa se encerró, apagó el teléfono. El mundo exterior desconocía que su nombre ya no estaba en la nómina de colaboradores. Nadie sabía que su contrato había sido rescindido. Ella necesitaba tiempo para digerir la devastadora noticia, pero el engranaje del espectáculo no se detiene. Mientras ella se enfrentaba a su propio derrumbe en Marbella, Jorge Javier recibía un mensaje. Asunto resuelto, gracias por tu intervención. Jorge se limitó a sonreír con una leveza que denotaba su satisfacción. Para él, el pasado era un capítulo que se cerraba sin ceremonias.
sin mirar atrás. Lo que no sabía es que esa decisión desataría una cadena de acontecimientos. La noticia, aunque no oficial, se filtró por los rincones de Mediaset. El rumor se extendió como un reguero de pólvora. Algunos lo celebraban en secreto, otros simplemente asentían con resignación. Sin embargo, hubo alguien que se lo tomó de la peor forma posible. Alejandra Rubio, al enterarse, estalló en cólera. Acusó a la cadena de traición, de cobardía. Exigió explicaciones a un directivo, amenazando con romper todo lazo. Lo que la joven no sabía era que su nombre también estaba en esa lista negra. Sus intervenciones, su poca conexión con el público, sus nulos argumentos en debates, no aportaban nada. Su destino, al igual que el de su madre, estaba sellado. Alejandra se unió a su tía Carmen Borrego para intentar trazar una estrategia de supervivencia. Pero esta vez la fuerza a la que se enfrentaban era monumental. No se trataba de un simple programa, era el sistema entero el que les había dado la espalda. En esa misma noche, con un silencio mediático que lo cubría todo, Terelu se preguntaba cómo iba a anunciar su caída sin perder la poca dignidad que le quedaba. ¿Cómo explicarle al mundo que el canal que la vio crecer la había desechado sin una sola palabra de despedida? Y tú, para saber qué ocurrirá en esta batalla mediática, no puedes dejar de suscribirte a Alerta Rosa. Hazlo ya. El alba en Madrid no trajo consigo una nueva esperanza. En el mundo de la farándula, los hilos ya se estaban moviendo, las cartas sobre la mesa habían cambiado de posición. Terelu, con los ojos vidriosos, había pasado la noche en vela, releyendo cada palabra del documento que formalizaba su desvinculación. Cada frase era un puñal, cada cláusula una humillación. A las 9 de la mañana su teléfono ya no paraba de sonar. No respondió, no tenía ganas. Sabía que las llamadas no eran por cariño, sino por morbo. El chisme ya se había filtrado. Un redactor de un diario digital estaba a punto de publicar la noticia. La confirmación, por supuesto, la daría un topo dentro de la cadena. A las 10:15 el rumor se hizo viral. Un simple mensaje en la red social de turno, Terelu fuera de Telecinco. Fin de una era, los programas matinales sin mencionar nombres ya lo insinuaban. La división en las redes sociales era total. Por un lado, los que la defendían con nostalgia. Por otro, los que celebraban su marcha. Carmen Borrego, mientras tanto, ya estaba en pie de guerra. Contactó a una periodista de su confianza y le filtró lo suficiente para generar un escándalo. A mediodía la noticia ya era un hecho, no un rumor. Terelu Campos despedida fulminantemente, sin avisos, sin comunicados, sin despedidas, como si nunca hubiera estado allí. Alejandra, por su parte, intentó por todos los medios conseguir un espacio en televisión para dar su versión. La respuesta fue seca y contundente: no hay interés. La lista negra era real y su nombre estaba ahí, indeleble. El apellido Campos había sido sentenciado y no había vuelta atrás, y dentro de Mediaset la cosa era aún más cruda. En una reunión a puerta cerrada, los directivos se planteaban los próximos movimientos. El nombre de Carmen Borrego también salió a colación. Se hablaba de desgaste, de falta de conexión con el público. Ya no había espacio para la sentimentalidad, solo para los números, y surgió la pregunta que todos temían. ¿Hasta cuándo mantendremos a Jorge Javier? El silencio se hizo eterno. Su respuesta por ahora era que todavía era rentable, pero todos sabían que la soga se le apretaba al cuello. Jorge también estaba en la cuerda floja, pero él jugaba sus cartas con una astucia y una inteligencia que los demás no tenían. Mientras tanto, Terelu decidió romper el silencio. Escribió un texto corto sin dramatismos. Publicó en sus redes: confirmo que mi etapa en Mediaset ha terminado. Agradezco a quienes me acompañaron en el camino. No tengo nada más que decir por ahora. La publicación se llenó de comentarios de todo tipo. En minutos, esa misma tarde le llegó una invitación para sentarse en un plató de la competencia. No como colaboradora, como protagonista. La oferta de la productora Sonsoles Onega era clara: una entrevista exclusiva, sin filtros, sin censura. Terelu no contestó de inmediato. Tenía que pensarlo, pero sabía que esa decisión la catapultaba o la enterraba. Mientras tanto, un ejecutivo de A3 Media contactaba con ella. No para ofrecerle un trabajo fijo, sino para tantearla, para ver si aceptaría una aparición esporádica. Un morbo televisivo en estado puro, y Jorge desde la distancia lo observaba todo. Él se había mantenido en silencio, pero su círculo íntimo sabía que su mudez era estratégica. Él había presionado para que se hiciera esa purga. Él había puesto el nombre de Terelu sobre la mesa. Jorge juega a largo plazo sin ensuciarse las manos, pero con una decisión implacable. Mientras todo esto se desarrollaba, la matriarca María Teresa Campos seguía aislada, ajena al revuelo, pero su nombre flotaba en el ambiente. Nadie se atrevía a nombrarla, pero su presencia era un fantasma que aún imponía respeto.
Esa noche Terelu cenó sola, respiró hondo. Sabía que no había vuelta atrás, pero también sabía que aún tenía voz y que no iba a desaparecer en silencio. Si quieres saber cómo Terelu utilizará su voz, te recuerdo que en Alerta Rosa tendrás la respuesta. Suscríbete ahora, y así mientras la polvareda de la salida de Terelu aún no se asentaba, una figura emergía de la sombra. Una figura que muchos creían olvidada, Belén Esteban. Ella observaba todo desde una posición privilegiada, no hablaba, no se dejaba ver, no soltaba indirectas como solía hacerlo. Su silencio no era indiferencia, era estrategia pura. Llevaba meses reuniéndose con personas clave fuera de los platós, lejos de las miradas curiosas. La Belén impulsiva había quedado atrás. Ahora solo quedaba una mujer que había aprendido a esperar, a callar y a golpear cuando los demás bajan la guardia. Y ese momento había llegado. El vacío que dejó Terelu era mucho más profundo de lo que nadie hubiera imaginado. No era solo una silla vacía, era una fisura en el alma de la cadena. Y Belén, con su astucia innata, lo sabía. Ella conocía el ecosistema mejor que nadie. Sabía qué botones pulsar, qué puertas abrir y a quién mirar a los ojos para que entendieran sin palabras. Su regreso ya estaba pactado, solo faltaba el momento perfecto para anunciarlo al mundo. La caída de las Campos había abierto un nuevo ciclo, un ciclo sin sentimentalismos. Belén no era solo un rostro conocido, era un símbolo, y en los despachos de la cadena lo tenían claro. Si alguien podía sostener la atención del público sin guión, sin maquillaje, era ella. Belén no necesitaba ser querida para ser vista, solo necesitaba estar allí. La furia de Carmen Borrego no tardó en estallar al enterarse de que Belén había sido contactada para ocupar el hueco que habían dejado. Carmen sintió una doble traición. No solo las habían despedido, sino que las habían reemplazado por su archienemiga. Pero en Mediaset nadie se planteaba siquiera consultarlas. Ya no tenían poder, eran el pasado, y el pasado en la televisión se borra más rápido que un tweet. Belén, por su parte, jugaba a otra cosa. Su equipo de comunicación filtraba elegantemente que estaba abierta a propuestas. No lo confirmaba, pero lo insinuaba. No buscaba contratos largos, solo apariciones que generaran ruido. Sabía que su imagen, su figura, aún atraían a millones de personas. No quería un programa, quería momentos, apariciones calculadas, silencios que dijeran más que cualquier exclusiva. Y Jorge Javier lo notaba y le incomodaba. Belén no jugaba con las mismas reglas. Él negociaba con la lógica, ella actuaba con el instinto. Y a veces el instinto lo arrasa todo. Jorge no quería una guerra con Belén, pero tampoco iba a cederle su terreno. Por eso, en su próxima aparición en televisión, lanzó un dardo envenenado. No la nombró, pero se refirió a aquellos que solo aparecían cuando olían sangre. El público lo entendió, Belén también. La tensión entre ellos no era nueva, pero ahora era diferente. Se jugaban la supervivencia, y Jorge empezaba a sospechar que si alguien podía tumbarlo, era ella. Y si no te suscribes a Alerta Rosa ahora, te perderás la guerra sin cuartel entre ellos. Suscríbete ya mismo. La desesperación de Alejandra Rubio era palpable. Intentaba mantenerse a flote publicando historias en sus redes, dejándose ver en eventos, pero nadie le prestaba atención. La cámara ya no la seguía, ya no era la protagonista. Se había convertido en una simple nota a pie de página. Y para alguien que se había criado en el centro del huracán mediático, eso era una tortura. Alejandra comenzó a barajar la idea de abandonar la televisión, no por voluntad propia, sino porque ya nadie le abría la puerta. Sin las cámaras, sin las luces, sin los escándalos, ¿quién era ella? En Mediaset, los movimientos eran cada vez más frenéticos. Los ejecutivos reorganizaban los espacios, intentando desesperadamente encontrar un formato que atrajera a la audiencia perdida. Pero nada funcionaba, y fue entonces cuando el nombre de Belén Esteban volvió a sonar con fuerza, no como colaboradora, sino como salvadora. La llamaron, le ofrecieron su propio espacio, un lugar donde pudiera decir lo que quisiera, sin filtros. Ella, astuta, no dijo que sí, pero tampoco que no. Jugaba con los tiempos porque sabía que cuanto más la hicieran esperar, más valdría su regreso, y en el fondo disfrutaba del control. En un mundo donde todos mendigaban minutos de pantalla, ella era la reina sin corona. Carmen Borrego, al enterarse de esta jugada, intentó contraatacar. Ofreció exclusivas, se mostró disponible, pero el teléfono no sonaba. El interés había muerto, y ella lo sintió como una traición doble, profesional y personal. La habían sustituido por quien ella siempre había considerado su enemiga. Una persona imprevisible, indomable y sobre todo indispensable. Esa noche, Belén cenó con su representante y un directivo de Mediaset. Hablaban del futuro. No había contrato firmado, pero la decisión ya estaba tomada. El plató la esperaba y esta vez no regresaba como una más, regresaba como el rostro que podría sostener el imperio que otros habían dejado caer.
Lo que ninguno de ellos sabía era que había alguien más observando desde la sombra. Una figura inesperada, alguien que había desaparecido durante meses, que muchos daban por acabado, pero que guardaba unas bajo la manga. Y esa carta estaba a punto de ser jugada, porque en televisión, cuando crees que ya no puede haber más giros, siempre hay uno más. En Alerta Rosa te contaremos cómo este giro cambia todo. No te quedes sin saberlo, suscríbete ya. Kiko Hernández, esa figura tan polémica, observaba todo desde la distancia. Llevaba meses en silencio, pero no ausente. Mientras todos pensaban que estaba retirado, él recopilaba información, mensajes, audios, detalles que podrían hacer temblar a la cadena. Sabía demasiado, y ahora tenía el control. No necesitaba una silla en un plató para sembrar el caos. Un simple mensaje podría desestabilizarlo todo. Carmen Borrego, desesperada por no caer en el olvido, intentó un último golpe. Filtró una historia sobre Belén Esteban, pero nadie la publicó. Su credibilidad estaba por los suelos. Mientras ella se obsesionaba con el escándalo, el público ya había perdido el interés. Belén, en cambio, se mantenía firme. Su posible regreso estaba en negociación, pero con sus propias reglas. No quería volver al pasado. Si volvía, sería a su manera. Y si no, no tenía miedo de seguir lejos de las cámaras. Jorge Javier, por su parte, preparaba su propia jugada maestra. Anunció un especial en el que contaría su versión de todo lo que había ocurrido. Sin mencionar nombres, pero dejando claro que tenía cuentas pendientes. Ya no tenía el poder absoluto de antes, pero aún podía mover las piezas más importantes del tablero. La hija de Terelu, Alejandra, se desinflaba día a día. Su imagen pública ya no interesaba. Los proyectos que le habían prometido no llegaban. Había pasado de ser la sucesora de las Campos a un recuerdo que nadie echaba de menos. En los pasillos de la cadena, el cambio era inminente. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar, pero todos sentían que se acercaba una purga. Y en medio de este caos, los que supieron esperar, como Kiko Hernández, tenían la última palabra. No necesitaban gritar, solo actuar en el momento exacto. Un nuevo terremoto está a punto de sacudir la televisión y no te lo puedes perder por nada del mundo. Si quieres saber quién caerá y quién resurgirá de las cenizas, si quieres estar al tanto de la nueva guerra que se desata por el poder de la pequeña pantalla, si quieres conocer la verdad detrás de las cámaras, tienes que suscribirte a Alerta Rosa ahora mismo. Es la única forma de no perderte ni un solo detalle, ni un solo chisme, ni una sola exclusiva. Suscríbete ya porque lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento.